de Uruguay. Bienvenido también. Patriota. Patriota. Sí. Bueno, muchas gracias por asistir a esta clase. Gracias por la invitación. Gratisudana y los demás devotos de ahí de Puerto Rico. Es un placer para mí compartir algo con ustedes, compartir un momento acá del Bhagavad Gita con todos ustedes. Bueno, elegí para esto hablar de las 9 experiencias del yogi, que es el título del libro que escribí explicando el Bhagavad Gita. Generalmente yo doy cursos de Bhakti Shastra e hice muchos escritos para mis estudiantes, para los estudiantes de Bhakti Shastra, explicando el Bhagavad Gita. Pero sentí la necesidad, en uno de los viajes que hice a India con mi señora, ella justo había ido para estudiar danza y se quedó varios meses ahí estudiando danza. Entonces dije, esta es mi oportunidad para compartir, digamos, voy a sacarme los auriculares y si total ahora no lo necesito. Aproveché esa oportunidad entonces para escribir algo que tenía pendiente, era escribir el Bhagavad Gita o explicaciones del Bhagavad Gita para todo tipo de personas, no solamente para los estudiantes de Bhakti Shastra. Fue así entonces que me dediqué esos meses a escribir ese libro, un gran éxito. Fue, mucha gente lo ha comprado alrededor de todo el mundo, porque lo tenemos en Kindle, en PDF, en formato físico, y tengo muy buenos, digamos, comentarios del libro en sí, le ayudó a comprender mejor el Bhagavad Gita. Así que bueno, quería compartir un poquito el contenido de ese libro, y debido a que en 3 días es mi cumpleaños, quiero hacerles un regalo a todos los que están aquí presentes, hoy, aquí. Les voy a regalar el curso de este libro, ¿no? Que son 9 lecciones, con videos, ejercicios, todo online, y también tienen el PDF del libro. No sé, que lo pueden leer, es un regalito para todos ustedes. Al final de la clase les voy a pasar el enlace para que participen. Es un curso online, pueden ver los videos ahí, bajar, descargar los materiales, hay de todo ahí, ¿no? Para que puedan aprovechar. Es mi regalito de cumpleaños. Muchas Bien. A ver. Espero que nadie esté hablando porque así no voy a hacer una cosita. Voy a poner acá para que se salga por los... Si alguien habla, lo voy a escuchar. A ver, alguien hable. Haribol, Hare Krishna. Ahí está, listo, sí. Lo escucho acá por los parlantes. Después cuando sea parte de preguntas... Sí. Bien, después recuérdenme al final darle el regalito. El enlace. ¿Ahora? Ahí está. Ahora ¿Me sí se escuchan? escucha, sí. Ah, Ahora sí. perfecto. Bueno, entonces eso es un poco la motivación que me llevó a escribir este libro y por qué 9 experiencias. Quise unir, para mí el Bhagavad Gita es, bueno, para todos nosotros, es presenta la esencia de cualquier práctica espiritual. Las instrucciones estas del Bhagavad Gita. Y entonces, yo creo que solamente con el Bhagavad corroborar
si la práctica espiritual que está haciendo, la religión, la filosofía, lo que sea, que quiera para evolucionar espiritualmente, si lo que está haciendo es correcto. El Bhagavad Gita viene a corroborar eso. Entonces, ¿cómo viene a corroborar? Porque Krishna va a instruir a Arjuna en esta ciencia, y tenemos también un pequeño debate, unas pequeñas preguntas que hace Arjuna, que ponen en juego a veces dudas que nosotros también tenemos en el camino espiritual. Esa fue algo que me llevó a mí a decir, bueno, quizás el Bhagavad Gita entonces pueda ser un gran punto de referencia para todos los espiritualistas del mundo, para que puedan tener, digamos, un parámetro para saber cuándo me estoy yendo del camino espiritual, cuándo me estoy engañando, y cositas así. Entonces, en base a eso, identificamos como 9 experiencias, por eso se llaman las 9 experiencias del yogi, 9 experiencias que Arjuna, o que el Bhagavad Gita son válidas y legítimas. Las 9 experiencias, que ahora las vamos a enumerar, también vienen a darnos, de alguna manera, y eso es lo que hago mucho en el libro, a contrastar las experiencias que no lo son. O sea, así como hay experiencias que son válidas, hay otras experiencias, o sea, su lado, digamos, falso, por decirlo así. Bueno, eso entonces es la idea del escribir. ¿En qué? Ahí está. Vamos a ir pasando a describir estas 9 experiencias. ¿Me podría habilitar para compartir pantalla? ¿Estoy habilitado para compartir? Ahí está. ¿Puedes habilitarme para compartir pantalla? Sí, Prabhu. Ahora. Bien. Ahí estamos. Gracias. ¿Ven aquí? La primera experiencia, que es el capítulo 1, como ven acá, tiene que ver con identificar máscaras espirituales. Esta es la experiencia del Bhagavad Gita que vamos a encontrar en el capítulo 2 y 3, cuando Arjuna argumenta en base a suposiciones que implica una persona espiritual. Recuerden que Arjuna argumenta en el capítulo 3, por ejemplo, si quieres ocuparme en esta horrible, si quieres que sea un espiritualista, que utilice mi inteligencia espiritual, ¿por qué me ocupas en esta guerra? Eso significa que él está teniendo un estereotipo de una persona espiritual falso. Porque Krishna después le va a decir en el capítulo 3 que un verdadero espiritualista es el que se dedica a su deber. Que no es alguien que abandona las actividades, sino que se ocupa en ellas. Entonces, la primera experiencia que presento en el libro es justamente esa, es la de nosotros estamos buscando la vida espiritual o estamos de lo que se cree algo espiritual. A veces, como no tenemos una ciencia espiritual, parece como que ya el vestirse de una manera, el hablar de una manera, a veces el asunto de afiliarte a alguna institución, el asunto de ya hacer yoga,
el asunto de la nomenclatura que usamos, el asunto quizás del vegetarianismo. Pensamos que todo eso ya nos determina como espiritualistas. ¿Bien? Entonces hay personas, inclusive nosotros mismos, que a veces nos quedamos conforme solamente usando, ven cómo están acá, la mascarita. Y con esa mascarita nosotros nos quedamos conformes de que estamos practicando vida espiritual. En el caso de los devotos, a veces esa mascarita puede tratarse simplemente de educación institucional. O ya estoy iniciado. Es una mascarita. Pero es la máscara nada más. Porque después nosotros pensamos como que ya estamos salvados simplemente por estar afiliados o por estar iniciados. O por lo que sea. Por vestirnos, porque ya nos permitieron vestirnos y ponernos el tilak. Y ponernos dhoti, kurta, lo que sea. Entonces a veces nos quedamos conforme con la máscara y esa máscara nos hace que podamos estancarnos ahí. Eso en el caso de los devotos de la conciencia de Krishna, pero en la gente, ¿no?, en general también a veces opta por simplemente un packaging espiritual, ¿no?, pero no con el producto espiritual. ¿Me explico? A veces es solamente una cuestión de adornar bien el envase. Entonces, esto es una experiencia que Krishna se le hizo saber a Arjuna al principio del Bhagavad Gita, y me parece importante que nosotros lo tengamos en cuenta también para nuestra vida espiritual. Krishna inclusive utiliza la palabra máscara, pero utiliza la palabra mityachara, que mitya significa falso, actor, alguien que hace algo, ¿no? Es como alguien que está haciendo teatro. Entonces, esa es la primera experiencia que relatamos en el libro. La segunda, entonces, tiene que ver con la experiencia de ser uno. Es lo mismo. Máscara, pero la máscara es más, digamos, algo que usamos externamente. A veces pensamos que cuando comenzamos la vida espiritual debemos transformar nuestra personalidad. Tenemos que dejar de ser argentinos, puertorriqueños, uruguayos. Dejar de ser lo que hacemos. Artistas, cocineros, no sé, empleados. Pensamos que hay que hacer algo diferente. Entonces eso es el contraste que Krishna también le dice a Arjuna. No hagas otra cosa más que pelear. Hacer otras actividades. Él quería hacer las tareas de un brahman, de un sannyasi. La vida espiritual dice que eso es muy peligroso. Entonces, nosotros podemos ser Hare Krishna o podemos hacer vida espiritual siendo exactamente lo que somos, ni más ni menos. Interesante, ¿no? Yo puedo seguir siendo Hare Krishna con este acento argentino, ¿cómo se llama? Orgulloso, ¿no? El típico, uno puede decir, ¿puede un argentino ser Hare Krishna porque se necesita humildad? ¿No? Este es un chiste que hacen los demás países a los argentinos, ¿no? ¿Puede un argentino ser Hare Krishna? Porque se caracteriza, digamos, la personalidad de un argentino por ser inflado. Sí. ¿Tiene que abandonar esa modalidad? No. Tiene que abandonar, digamos, de ser inflado, pero no la forma de hablar que quizás parece de inflado. Entonces hay muchas cosas, porque si no nosotros empezamos a cambiar
cosas de nosotros que no hacen falta. Porque es importante que un espiritualista no cambie nada de su personalidad. Lo más espiritual que existe en uno es lo que usa, porque nos dio el Señor mismo. Si nos, bajo ideas falsas, queremos cambiarlo, lo que el cuerpo, esta modalidad, esta forma de ser, si nosotros lo queremos cambiar, entonces eso ya es ¿cómo se llama? Es un intento nuestro, no de Dios. Por lo tanto, no es espiritual. Krishna le dice a Arjuna, por lo tanto, pelea. Si uno tiene una profesión, tiene una para comerciar, seguir vendiendo. Si es para educar, seguir. Esa es la experiencia de ser uno mismo. Muy importante, como base, se puede progresar luego en el sendero del yoga. Si estas dos cosas, las máscaras y la experiencia de ser uno mismo, no está firme en una... Empiece la práctica, una base, digamos, muy inestable, porque no es la de uno, no es la de uno mismo, o está apoyado sobre máscaras. Canto Hare Krishna porque me están viendo, o canto Hare Krishna, agarro mi yapa como una especie para sentirme que estoy siendo espiritual, como una máscara. Entonces es muy importante que estas dos estén bien establecidas, estas dos bien experiencias. Una persona que entra a la conciencia de Krishna siendo feliz como es, siendo feliz con su deber, satisfecha con su deber, sin ningún complejo de inferioridad o lo que sea con su deber, y sin necesidad de poner ninguna máscara. Esa persona sincera, cuando hace la práctica espiritual, cuando comienza a cantar Hare Krishna, puede tener resultados inmediatos, muy rápidamente, porque está actuando en una base íntegra. Entonces estas son las dos primeras experiencias. La tercera experiencia, como ven aquí, es la práctica, es la de ¿qué hacemos ahora? Porque una vez que las dos primeras no se hace falta un maestro espiritual, es simplemente uno un poco de introspección. Pero la tercera es, bueno, ¿y ahora cómo practico la vida espiritual? Porque alguien puede decir, bueno, yo ya soy yo mismo, ya no me pongo ninguna máscara, pero se me ocurre que la vida espiritual es de tal o tal manera. No. La vida espiritual, que es caprichosa, no es vida espiritual. Eso lo va a enseñar el Bhagavad Gita ya en el capítulo 4. Para aprender la verdad, aprender la práctica espiritual, uno debe acercarse a un maestro espiritual. Hablamos de la contraparte de esta experiencia, son las personas que dicen que no hace falta un maestro. Así que ya si alguien dice que no hace falta un maestro, entonces eso es medio paradójico, porque la persona que lo dice está instruyendo a alguien. Y no se necesita un maestro, me está instruyendo a mí que no. O bien, lo estoy aceptando a él como maestro. Si no le hago caso, entonces no le tendría que hacer caso, porque si él dice que no hace falta un maestro, yo tengo que rechazarlo a él. Y si lo rechazo a él, entonces tengo que aceptar a un maestro.
Así que ya la afirmación esa, no hace falta un maestro, es contradictoria en sí. Nadie podría ni siquiera instruir esa instrucción. Porque si la instruye ya es un maestro. Maestros estamos para todo, ¿no? Estamos maestros, profesores y para la vida espiritual, ¿no? El que piensa así, ¿no? Ciertamente que hay muchos otros instructores en la vida, ¿eh? A veces en el corazón, en la vida misma, que nos va dando también enseñanzas. Pero bueno, uno no se vuelve médico simplemente con la vida o con el corazón. Va a la universidad. De la misma manera, ¿no? Uno debe acercarse a la vida espiritual a un que enseñe. ¿Cómo? La experiencia de la práctica misma espiritual. Así que ahora tenemos. No sé si soy yo, pero parece que se entrecorta. Hare Krishna, sí, se corta mucho, Prabhu, disculpe. Haribol, no se escucha nada, se corta. ¿Se está cortando todo el tiempo? A ver. Todo este tiempo. Sí, se entrecortaba. Sí, se iba entendiendo con ¿Ahora un se poco de corta? esfuerzo. ¿Ahora se está cortando? Bueno, ahora no, pero no sé. Ahora no, Porque ahora está bien. ahora está bien. Cerré algunas páginas. Quizá no se puede compartir pantalla. Eso. Bueno, ahora. Bueno, aquí tenemos las 4 experiencias por ahora. Estas 4 experiencias y hacer la práctica espiritual. ¿Vamos bien por ahí? Está cortando mucho. Sí, se sigue ¿Se cortando. sigue cortando? Sí. Sí, Sí. bastante. Tengo que hacer. Aquí en mi pantalla dice que su internet es muy bajito. Dice Parampadam das network bandwidth is low. Es muy bajito conexión. Por eso. A ver si lo puedo solucionar. Un momentito. Deme un minutito. Vamos a cerrar todo y a ver qué pasa. Ahí como se... ¿Comió algún Rama, a un Hare, a un Krishna? Sí, aún. ¿Sí? Ja. Sí, cortando No, lo mucho, que puedo Prabhu. hacer es sacar el... A ver si saco el video. Hare Krishna, Krishna Krishna, Sí, así Hare mejor. Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sí, ¿Está Prabhu, bien mucho ahí? mejor. Sí, mucho mejor. Hare Krishna, perfecto. Ahí está perfecto. Mira, es un problema entonces de subida de datos acá. Qué raro.
Bien. Bueno, seguimos sin video, entonces, si les parece bien. Capaz puedo... No, compartir pantalla va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser también... A ver si comparto. ¿Qué pasa? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Se cortó? No, perfecto. No. Perfecto. Bueno, vamos con compartir pantalla, entonces. Bueno, entonces tenemos aquí las 4 primeras experiencias. Y la quinta, sexta y séptima. Vamos a ver. Ya tienen que ver. A ver si lo tengo aquí. Ahí estamos. Ahí. Una vez que se comienza la práctica espiritual, entonces lo que hay son experiencias espirituales. Esto también es importante, porque si haces una práctica espiritual y no tenés experiencias espirituales, entonces no estás haciendo una práctica espiritual. Estás haciendo algo en la modalidad de la bondad, una religión, una práctica buena, algo para satisfacer el ego. Entonces, en este libro nos dedicamos, especialmente en los 3 capítulos del medio, a hablar de las 3 experiencias espirituales que se pueden tener en la vida espiritual, que tienen que ver con la experiencia Ananda, Chit y Sat. Sat, Chit y Ananda. Así que, como devotos, nosotros también tenemos que ver si estamos teniendo alguna experiencia espiritual en la vida espiritual. Eso es interesante, ¿no? A veces, vieron que a veces uno come, pero no se nutre. Vieron que a veces uno come tan mal, no, pero yo como, pero no se nutre. Inclusive a veces uno come poco y engorda. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Estoy preguntando. Si uno come y no se nutre, o uno come y engorda, ¿qué es lo que está fallando? La nutrición. La calidad de lo que uno está comiendo. Exactamente, la calidad de lo que uno está comiendo. O sea que uno no está comiendo comida. Comida de lo que la comida debería hacer. Uno está comiendo porquerías. Que eso pasa hoy mucho, ¿no? Realmente con todas comidas industrializadas o tantas cosas, al final uno come, pero en realidad no está comiendo nada, está comiendo plásticos, cosas así manufacturadas y elaboradas, refinadas, que no son alimentos. Entonces, uno podría, lo mismo en la vida espiritual, estar haciendo algunas prácticas, pero lo único que está haciendo es aumentando el ego, engordando, o uno está cada vez más frustrado. Miren que a veces pasa que uno hace el Bhagavad Gita, uno empieza a ver que ni siquiera lo divierte, eso lo hace por hacer, pero cada vez para esa persona es más insípido la conciencia de Krishna, y se vuelve un lugar así como que no le satisface en absoluto. Entonces se va a tener aventuras intensas en otros planos, ¿no? Porque en la conciencia de Krishna uno no tiene. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Por qué uno adelgaza o no se nutre o engorda en la vida espiritual a pesar de que parece que está practicando? Porque no está practicando la vida espiritual en sí. Así que
nosotros, nuestro termómetro, digamos, para saber si estamos practicando bien la vida espiritual, es tener alguna de estas tres experiencias. Tenemos experiencias SAT, es decir, estamos cada vez pensando más en términos eternos, o cuando se muere alguien, o cuando se enferma alguien, ya estamos llorando por los rincones, lamentándonos, y el mundo se cae abajo, y no podemos ver las cosas de una perspectiva eterna. Nuestros apegos, ¿cómo están? Si están muy fuertes, es porque todavía no tenemos ni siquiera una percepción de eternidad, Sat. Puede ser que tengamos Sat, pero tenemos Chit. ¿Qué significa Chit? ¿Nos está rodeando? ¿Estamos conscientes del alimento que estamos comiendo? ¿O nos metemos a la boca y ni pensamos? ¿Estamos conscientes de las personas que nos están rodeando? ¿Somos conscientes de ellos o estamos con relaciones automáticas? ¿Estamos conscientes de lo que hacemos, de los trabajos? ¿O todo ya somos como fantasmas que hacemos siempre lo mismo y no pensamos? Entonces un espiritualista, como dice, ¿vieron el libro ese, El poder de la hora? No sé si lo conocen. Eckhart Tolle. Bueno, ese libro habla de, medio budista, pero habla de vivir el presente, estar atento al presente. ¿Nosotros estamos atentos al presente? ¿O solamente estamos viajando en los futuros o en el pasado? Entonces, la vida espiritual tiene que darnos ese asunto de pisar tierra, por decirlo así, en lo que está sucediendo, en tener conciencia de todo lo que nos rodea. Esa es la experiencia Chit. Y puede ser que tengamos Sat o Chit, pero realmente tenemos Ananda. Cuando estamos en un Kirtan, ¿disfrutamos del santo nombre del Señor o disfrutamos de los nuevos toques de Mridana? ¿Disfrutamos cuando estamos cantando Japa del Hare Krishna o no disfrutamos? No nos produce ninguna felicidad. Entonces todo eso es importante. Eso en el caso de los devotos. En caso de todas las personas, lo mismo sucede, que tienen que tener alguna de estas tres experiencias, porque estas tres experiencias son realmente la naturaleza del alma. No se puede decir que alguien está practicando vida espiritual si con la vida espiritual que está practicando no se despierta alguna de las naturalezas del alma, que son Sat, Chit, Ananda. ¿Bien? ¿Me están escuchando bien o todavía está cortado? Perfecto. Muy bien. Miremos cómo el video, tener una charla. Encima, este mes me aumentó, así que la charla va a ser más seria todavía. No tengo buena subida. Bien, estos ya tenemos aquí 7 experiencias. ¿Quieren conocer las últimas 2? Sí, perfecto. Estas 3 experiencias también aparecen en el Bhagavad Gita, antes de ir, ¿no? Están en los capítulos intermedios, 9, 10, 11 y 12. Aparecen todas estas experiencias. La experiencia de conocer la verdad absoluta, capítulo 7. La experiencia de conocer a la superalma. La experiencia Ananda, de bienaventuranza que tienen los devotos en iluminarse entre sí, en conversar acerca de Krishna. Así que hay muchas expresiones ahí. Hare
Hare Krishna, ¿me escuchan? Sí, Y sí, ahora sí. perfecto. Sigamos entonces. Vamos con las últimas dos experiencias. Tienen que ver con sostener la vida espiritual. ¿Alguna vez escucharon la analogía del Bhagavad Gita? ¿O se cortó? ¿Alguna vez escucharon la analogía del Bhagavad Gita del sándwich? ¿Alguien la escuchó alguna vez? Sí, ¿No? Sí, Kirti la escuchó. sí. Sí, de Bien. primeros 6 capítulos en el medio de 6 capítulos, ¿verdad? Así es, muy bien. Primero, La vida primero y espiritual. últimos como que de pan. Así es. ¿El pan de abajo para qué sirve? En un sándwich. Para sostener que no se caiga el relleno. ¿Bien? Si no, estaría raro. El pan arriba, el relleno, y necesitamos el pan abajo. El pan abajo lo único que consiste es que no se caiga el relleno. Entonces, de la misma manera, nosotros ya tenemos las experiencias estas. Tuvimos las 3 experiencias anteriores, Sat Chit Ananda. Ahora nosotros debemos sostener esa experiencia. Esas experiencias se sostienen con prácticas adecuadas y con saber cuál es la causa de nuestro enredo en el mundo material. A veces en la vida espiritual, o en ciertas religiones o vida espiritual, el asunto de no hay mucha profundidad al asunto de por qué estamos en el mundo. La respuesta se da muy bien en el Bhagavad Gita, la causa de por qué estamos en este mundo material. Y si un espiritualista no sabe por qué está en el mundo material, ¿cómo va a saber él volver al mundo espiritual? Entonces, en ese capítulo nosotros explicamos el proceso por el cual nosotros, ¿vieron que hay una palanquita ahí arriba? On, off. ¿La ven ahí arriba? ¿Cuándo fue el momento en que nosotros hicimos un cambio en nuestra plataforma espiritual pura que resultó en una serie de engranajes que nos llevaron ahora a este cuerpito hermoso que tenemos? ¿Cómo fue todo? ¿Qué cosa llevó a una cosa, a la otra y a la otra? Esto nos sirve para entender de que si esa fue la causa de nuestro enredo, entonces ahora nosotros tenemos que cuidar de trabajar nuevamente en eso para no volver a bajar esa palanquita que está ahí arriba. Eso lo explicamos todo en ese capítulo. Entonces esto primero es conocimiento. Pero después hay otra cosa, a ver si la encuentro aquí. Esto. Hay otro aspecto también que nosotros tenemos que tener en cuenta, es la última experiencia esta para sostener la vida espiritual. Vieron que a veces hay gente que dice, yo ya soy espiritual, ya no importa lo que haga, porque ya estoy situado espiritualmente. Tráiganme carne si quieren, lo importante es que ya estoy situado. Vieron que a veces hay esa concepción así. Bueno, el Bhagavad Gita no va a aceptar eso. No es que un espiritualista ya consagrado no debe cuidarse. El Bhagavad Gita, al final, los últimos capítulos del Bhagavad Gita, justamente, nos van a hablar muchas recomendaciones con respecto a cómo cultivar la modalidad de la bondad. La modalidad de la bondad no es solamente cultivarla para progresar en la vida espiritual, sino que la modalidad de la bondad es la modalidad para conservar la vida espiritual, para mantenerla. ¿Me explico? Porque si hacemos modalidad de la bondad sola, no llegamos a ser espirituales. Pero la modalidad de la bondad mantiene la vida espiritual que hacemos.
Por ejemplo, el vegetarianismo es de la modalidad de la bondad. Ser vegetariano no nos vuelve espirituales, pero ser vegetariano nos mantiene la espiritualidad. ¿Me explico? Nos conserva, nos cuida de no caernos. Una persona que come, que está haciendo vida espiritual y de pronto come carne, su meditación cae inmediatamente. O que se droga, o que hace sexo ilícito, juegos de azar o lo que sea. Directamente su conciencia cae. Por lo tanto, el Bhagavad Gita, en la última... Perdón, ¿están viendo acá pantalla? ¿Están viendo los 10 puntos? Sí, sí, sí. Ah, como dice, su función de compartir pantalla está en pausa. Están viendo acá que hay alguien leyendo el diario, una familia. ¿Están viendo Ah, no, acá en eso no. pantalla eso? Ah, No, eso no. ya me parecía. Ese no. Ah, ahí está. Ahora Ahora sí. Aquí tenemos los... Bien. Está portando muy mal Zoom hoy. Bien. Entonces, el Bhagavad Gita nos va a recomendar, y el Bhagavatam también, 10 áreas que nosotros debemos cuidar en nuestra vida para mantener nuestra vida espiritual pum para arriba, ¿no? O al menos mantenerla. Esas 10 áreas las van a saber cuando lean el libro Las 9 experiencias de John. No, aquí están, ¿no? Son estas 9 áreas que están aquí, pero no quiero alargar, digamos, la clase, pero tienen que ver con 10 áreas muy importantes de la vida, que debemos saber cómo optimizarla para que nuestra vida espiritual no se vaya. Por ejemplo, nosotros a veces en la conciencia de Krishna queremos practicar la conciencia de Krishna, pero no nos levantamos temprano. Yo no sé cuánto nosotros podemos cultivar conciencia de Krishna si no aprovechamos las horas de la mañana. ¿Cuánto eso nos va a afectar en nuestra conciencia de Krishna? Lo mismo lo que comemos, no solamente el vegetarianismo, ¿no? Sino dentro del vegetarianismo, cómo nos alimentamos. Por ejemplo, una dieta llena de harinas, azúcar, inclusive a veces muchos lácteos industrializados, baja la conciencia. Son opiáceos, se dice. Entonces nos dejan más o menos medio tontitos, a veces para concentrarnos, no muy despiertos. Lo que bebemos, las relaciones que tenemos, ¿no? Las meditaciones que hacemos, cómo meditamos, de qué hablamos, dónde vivimos, también, cómo hacemos nuestro hogar, cómo lo arreglamos para que sea un lugar que nos anime a sentimientos sublimes, la vida espiritual. ¿Qué es lo que leemos? Así que bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta y estas son las 9 experiencias que quería compartir que aparecen aquí en este libro. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí. Solamente estamos haciendo un panorama nada más de estas 9 experiencias, contrastando lo que a veces la gente piensa que no hay que tener en cuenta. Pero si uno no tiene en cuenta estas 9 experiencias, hay una pata de la vida espiritual que se está, digamos, no se está tomando en cuenta y entonces no se va a desarrollar uno completamente. Gracias por el dibujito, Luis Ángel. Ahí. Bueno, vamos a finalizar aquí. A ver si se porta bien ahora el video. Si cuando hablo se corta o no. Voy a ponerme los auriculares. Así, si alguien tiene alguna preguntita. Eso, lo que quería preguntarte era hasta qué hora tenemos. ¿Está bien la duración de la clase? ¿Me pasé? No, generalmente hacemos hasta 8:30 de acá, 9:30 de allá. Ah, perfecto. Bien. Sí. Entonces tenemos momento para compartir algo de lo que hablamos. Preguntas, experiencias, lo que quieran aclarar. Podemos dejarlo aquí. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Sigue mal? No, muy bien.
Me escucha bien. Entonces, esperen que voy a compartir. Entonces, comparto el enlace del curso. Así de ahí pueden descargar los PDF, los videos. Aquí está. Solamente me van a tener que escribir a mi WhatsApp, los que están aquí, para que los habilite. Pero ya pueden ingresar ahí. Les compartí en el chat el enlace para ingresar al curso. Ingresan al módulo introductorio y ahí cuando uno termina me mandan un mensajito a mi WhatsApp, que ahí se los doy, para que los habilite para las siguientes lecciones. Regalito de mis 53 años. Ujú. Gracias. De nada. Bien. Perdón que mi conexión no dio para. Raúl, ¿sí? Gracias, Prabhu, Hare Krishna. Mi reverencia Hare para Krishna. este voto. Acá cuando Hare usted Krishna. dice Satchi, Nat es Ananda, ¿no? Satchi, ¿puede usted decir qué quiere decir eso, esas en español, Sat y qué es Chit y Ananda? Por favor, gracias. ¿No? Sí, claro. Etimológicamente, Sat es eterna, Chit, conocimiento, Ananda, bienaventuranza. Gracias. Esos son como, digamos, lo que somos. Nosotros somos eso. Somos eternidad. Somos plena conciencia. Somos conscientes de todo. Al menos de lo que podemos ser conscientes. Y somos felices. O sea, a veces nosotros, por ejemplo, en la vida, nosotros decimos queremos ser feliz. Miren que está esa expresión. Bueno, ¿qué es lo que querés? Quiero ser feliz. Parece como que debemos hacer algo para ser felices. El asunto es como eso, materialmente puede ser que uno trate de buscar así, pero en el plano espiritual uno no es que quiere ser feliz, porque uno es lo que es felicidad. Entonces estamos buscando algo que somos. ¿Y cómo puede ser que busquemos algo que somos? ¿No nos damos cuenta de eso? Entonces, Srila Prabhupada siempre da el ejemplo del almizclero, del venado almizclero, ¿lo conocen? Hay un venado, supuestamente, que segrega una glándula, donde saca el almizcle, que hace un perfume muy rico, muy lindo, ¿no? Un aroma muy, muy especial. Entonces dice que este venado huele eso y lo va a buscar por todas partes. Y no se da cuenta que de él mismo sale el aroma. De la misma manera, nosotros somos felicidad. Si nosotros, por ejemplo, estamos mal, es porque no estamos conectados espiritualmente. Interesante, ¿no? Eso es duro, ¿no? Si alguien está infeliz, significa que no está conectado espiritualmente. Entonces,
Si alguien piensa que va a morir, no está conectado espiritualmente. Si alguien no está consciente de las otras personas como seres espirituales, ¿no? Piensa que este es un enemigo, este es un amigo, no está entonces tampoco conectado espiritualmente. Sat, Chit, Ananda. ¿Está bien? Hare Krishna. Gracias, Raúl. Luis dice, perdonen, iba a circular el trabajo. ¿Qué consejo me puede dar de cómo podemos lidiar con compañeros de trabajo cuando comenzamos la conciencia de Krishna? Gracias. Iba a circular el trabajo. Lidiar, ¿por qué? ¿Cuál es el problema con un compañero de trabajo? ¿De qué manera un compañero de trabajo puede... es un problema para la vida? Generalmente un compañero de trabajo es eso, ¿no? Un compañero. ¿Por qué dices que hay un problema con los compañeros de trabajo? Se refiere, creo yo, que él es devoto y los demás no lo entienden, o él es como el marciano de los compañeros, una cosa así. Ah, bien. Bueno, igual en el trabajo no es el lugar para hacer las prácticas espirituales yógicas, ¿no? Bueno, sino que el trabajo es un lugar para trabajar, así que no tendría que haber mayores... el espiritualista en el trabajo, un espiritualista en el trabajo, lo que hace no son las prácticas yógicas personales que hace junto con otros devotos, sino que en el trabajo el Bhagavad Gita va a decir de qué manera se practica vida espiritual. ¿Lo leíste esa parte del Bhagavad Gita? Lo puedes leer en el capítulo 3. Ahí dice cómo un trabajador que está junto a compañeros de trabajo debe actuar en el trabajo. No dice nada de hacer prácticas yógicas ahí. Las prácticas yógicas se hacen junto con otros devotos. Si querés manifestar tu vida espiritual en el trabajo, hay que seguir ese consejo del Bhagavad Gita. Lo vamos a buscar. Esta clase viene con... Vamos a buscarlo aquí, en el Vedabase. Es un verso muy interesante que Krishna le aconseja a Arjuna de cómo actuar junto con personas que no son conscientes de Krishna. Capítulo 3, ahí vamos, ya lo estoy poniendo aquí en pantalla. Puedo seguir compartiendo, ¿no? Sí. ¿Me están escuchando o se está cortando? ¿Bien? Sí, bien. Bien. Acá dice. Acá está. Texto 25. Ahí, otra vez inestable, ¿no? Internet. ¿Se escucha cortado? ¿O todo bien? ¿Bien? Dice, los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Así que, para no perturbarles la mente a hombres ignorantes que están apegados a los resultados fruitivos de los deberes prescritos, el sabio no debe inducirlos a dejar de trabajar. Más bien, trabajando con espíritu de devoción, debe ocuparlo en toda clase de actividades para el desarrollo gradual de su conciencia de Krishna. Entonces, explicar estos versos es interesante. Acá, el consejo que te están dando, ¿cómo te llamabas? ¿Luis? No. El que me hizo la pregunta. Luis, sí, Luis. Luis.
Entonces, trabajando con espíritu de devoción. ¿Qué significa esto? ¿Cómo trabajás con espíritu de devoción en un trabajo? Trabajar con espíritu de devoción no implica algo externo, porque ya la misma palabra está diciendo, es el espíritu con que estás trabajando, no algo externo. O sea, el trabajo es el mismo. ¿Cómo trabajás con espíritu de devoción? Es karma yoga, ¿no? Es lo que Krishna explica en este capítulo. Pensando que lo que está para Krishna, y no para tu jefe, no para tus compañeros, no para nadie. Si tus compañeros te piden algo, eso que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios. Esta manera de trabajar es una manera, vieron que a veces hay muchos consejos sobre cómo lidiar en la vida cotidiana para aguantar esto, aguantar lo otro, tolerar y esto. Hay un montón de técnicas, control mental y todo eso. Está lleno de eso. Pero si uno hace esto, trabajar con espíritu de devoción, naturalmente se desarrollan todas las otras habilidades comunicacionales, de control mental, etc. ¿No? Es un consejo tremendo este que da Krishna. Muy bueno. Entonces, si nosotros mantenemos haciendo las actividades para Krishna, no para otros, ¿no? Hacemos la misma actividad, pero no pensamos que es para los otros, ni para el jefe, sino que son para Krishna, no nos va a importar si nos aprecian o no. No nos va a importar si nos suben el sueldo o no. No nos va a importar si nos hacen política o no. ¿No? Vamos a permanecer felices, no nos vamos a frustrar, no vamos a manifestar ira. Esto no solamente en la cuestión del trabajo. Dentro de la conciencia de Krishna, haciendo servicio devocional en la conciencia de Krishna, esto también es fundamental. ¿Cuántos devotos hay que se frustran? Porque yo hice tanto para la conciencia de Krishna, pero jamás me agradecieron. Puede haber, y uno se frustra. ¿Pero por qué te frustraste? Si que estás esperando un agradecimiento, entonces no estabas trabajando con el espíritu de devoción. Porque cuando trabajas para Krishna no para otra cosa. Y actuar sin apego. Pero esto se logra trabajando con espíritu de devoción. Las personas van a ver en vos una actitud, wow, mirá, esta persona sigue haciendo su trabajo, es controlado, no sé, no. Estás enseñando conciencia de Cristo. Con tu ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Ari 108 dice, hay varios en Facebook. Hay varios que están mirando en Facebook. Ah, bien, bien. Y hay preguntas ahí porque ahí yo no estoy. Aribor. Bueno, todos los de Facebook tienen que saber que también podrán, si quieren. Porque no están en este chat, en el chat de Zoom. Pero para todos los de Facebook, recuerden que esta clase va con regalito. Un curso gratuito de las 9 experiencias. Sí, hay 10 personas en Facebook. Bien. Si quieres, puedes, Kirti, ya que tienes contacto ahí, puedes copiar y pegar el enlace que yo copié recién acá del curso. Para que ellos entren ahí y después se comuniquen conmigo ahí. Ahí hay un cosito en el mismo.
Bien. Está cortando otra vez, Prabhu. Sí, sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿O más que quieran compartir? Hare Krishna, Prabhu, para mis reverencias. De Baquinanda Nadas, de acá de Uruguay. Joaquín anda, ¿cómo estás? Todo bien, Prabhu. Le había hecho una pregunta ahí por el chat. Era sobre si ser infeliz así, cuando uno está infeliz practicando conciencia de Krishna, si eso puede ser una señal de alarma para hacer los ajustes correctos o necesarios. Era esa la Son pregunta. síntomas que nos están diciendo ajustes. ¿Eh? Eh, Se corta, Prabhu, disculpe. Vas a tener que sacar otra vez la cámara. ahí la saqué. Una cosa es estar Prabhu, ¿quiere? sufriendo y estar... Prabhu, ¿quiere que comparta su teléfono también? ¿O WhatsApp o no? Se frizó, ¿verdad? Sí, se frizó. Yo creo que se fue. Aquí estoy otra vez. Espera. Ah. Ok. Prabhu, Aquí estoy otra Hare vez. Krishna. Haribol. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Prabhu, ¿quiere que yo comparta su teléfono también en Facebook o no? ¿El teléfono? Claro, sí, sí. Igual, apenas ingresan al campus con ese enlace, les aparece ahí el WhatsApp. Ah, ok. Sí, no hay problema. Pero puedes compartirlo también, ningún problema. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, ahora sí, Más o Prabhu. menos. Sí. O sea, el asunto con la infelicidad, sí, es si uno no está teniendo gusto por el santo nombre, uno está aburrido en la conciencia de Krishna, es como decía, haber una carta de Sangita muy antigua, que decía, si uno está desmotivado, está equivocado. Significa que si uno no está teniendo experiencias lindas, sintiéndose bien en conciencia de Krishna, entonces hay algo que sí, ciertamente que hay que ajustar. Claro. A ver, esa era la pregunta. Voy a explicar acá en el chat. No, está vacío el chat, claro, porque Hay una entré y salí. pregunta en Facebook, Prabhu. No, sí, lo que quiero saber es corroborar si de Baquinanda, porque quizás no le entendí bien la pregunta, pero si es eso lo que él decía. Yo lo que quería decir es que infelicidad, o sea, la infelicidad depende de nosotros, depende de la práctica espiritual. Después lo que sucede en la vida, eso no lo controlamos. A veces hay causas y efectos en la vida, fallecimientos, enfermedades, complicaciones, que eso puede afectarlo. Krishna puede trabajar eso desde otro plano y es como cuando uno, por ejemplo, está, una cosa es estar en una tormenta en el océano, ¿no? Cuando estás con Pésima, ¿no? Pésima la conexión. Es muy interesante, pero se corta, Prabhu. muy interesante, pero se corta, sí, claro que sí. Así que ahora estoy infeliz yo. Muchas gracias, Prabhu. Pues recordaba en una clase de Virabhajo Maharaj que bueno, él hablaba sobre
sobre las oraciones de la reina Kunti. Y bueno, y enumeraba las diferentes penalidades que tuvieron que sufrir los Pándavas, ¿no? Y la reina Kunti. Y yo pensaba, Sí. ¿no? O sea, son devotos de un calibre que no puedo ni siquiera imaginar. Y ellos no creo que estuvieran felices cuando los caníbales los querían comer o le prendieron fuego el palacio de Laca. Y, un poco también venía por ese lado la pregunta, ¿no? Obviamente yo no estoy ni cerca del nivel de esos devotos, pero a veces uno ve que en la conciencia de Krishna uno no está feliz porque o tiene que corregir algo, o bueno, o es una prueba, ¿no? Krishna pone pruebas y bueno, hay que enfrentarlas y hay que luchar, ¿no? Como la batalla de Kurukshetra, que es una guerra, hay que pelear y no hay mucha alegría. Hay que hacer lo que hay que hacer, nada más. Gracias, Prabhu, gracias. Sé que se corta. Muchas gracias, Prabhu. Hola, sí, ahí te escuché. Sí, bueno, una cosa a destacar de eso, de Bhaktivedanta, es que yo estaba explicando recién una analogía del bote, el barco, estar en el océano. Vos podés estar en el océano nadando, en un bote o en un crucero. Y las tormentas que ocurran afectan. La tormenta es la misma, pero según dónde estés situado, Se hundió el barco, Prabhu. Está en zona de tormenta, Prabhu, porque se ha cortado todo, Prabhu. de acuerdo con Qué karma, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ahí va, ahí salió, seguro que va a entrar de nuevo. Ya viene esto. Será el karma uruguayo que está fluyendo el néctar y se nos corta, Prabhu. Qué terrible. Es una combinación, Prabhu. Karma puertorriqueño con uruguayo. Casi que una bomba atómica. Bueno, entonces por eso el Bhagavad Gita, digo, hay un verso que dice que nosotros, la naturaleza material es la causa de los causas y efectos materiales, pero la entidad viviente es la causa de los sufrimientos y los placeres. Es decir, que nosotros podemos trabajar en eso. ¿Está bien? Bien, así que si nosotros nos desestabilizamos completamente ante las causas y efectos materiales, tenemos que trabajar en nuestra conciencia de Krishna. Ahora, si nosotros vemos que esas causas y efectos materiales, calamidades, lo que sea, lo podemos, digamos, mirar desde el crucero, la tormenta, se mueve el crucero, pero a la vez lo podemos mirar y estar estables, entonces significa que nuestra conciencia de Krishna está trabajando ahí en el corazón. ¿Está bien? ¿Estoy maquinando? Es una prueba, como vos decís. Muchas gracias, reverencia, Prabhu. Muchísimas gracias. Nada. Perdón, este asunto de la conexión. Había otra pregunta, pero acá cada vez que entro y salgo del chat ya no la veo la pregunta, pero alguien había pegado una pregunta ahí en el chat. Para mí me desaparece todo el chat como salgo y entro, ¿no? Sí, esa es una o... pregunta de Facebook. ¿Qué dice? La puse en el chat. ¿La puedes Sí, poner otra vez? Porque... otra vez, poner okay. otra vez porque como yo salí y entré, no me aparece nada en el chat. Se me borra todo el chat. Ahora. Sí, Muktinata Dasa, Areya Muktinat, amigo. Eso no nos pondría en una posición muy vulnerable, siendo que existen muchos abusadores. Aplica aquí la historia de la cobra y Narda. Bueno, no sabría dónde quedan los problemas entre los devotos. No sabría a qué se está refiriendo Muktinat en esa, algo que dije en algún momento.
eso no nos pondría en una No, posición no, muy la vulnerable. segunda, Prabhu, la Sí. segunda en chat es otra pregunta de Ramaidas. Sí, no, igual la primera es la que no sé cuál es la posición vulnerable que estaríamos por algo que dije, pero no me acuerdo qué Tal vez se refiere a la es lo que pregunta de dije, Luis. que la pregunta de Luis de ser vulnerable porque hacemos nuestro deber. Ah, entiendo, ahora ya entiendo. Sí, sí. Es verdad. A veces se cree que cuando nosotros hacemos los trabajos con devoción, implica pacifismo gandinista, ¿no? Y trabajar con devoción a Krishna no implica, no implica un simple pacifismo, sino que implica implica paz, pero también autoafirmación. Implica tolerar los embates, pero respetar nuestros propios intereses también. Por eso yo digo, un buen trabajo de devoción a Krishna es una buena fuente para una persona formarse como un muy buen comunicador también. Una buena persona que se relaciona bien. Porque estas cosas les pasan a los que se dejan abusar, no les pasan a las personas que trabajan con devoción. Les pasan a las personas que levantan valores parciales de relaciones interpersonales. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿No? Pero una persona que trabaja con devoción prácticamente puede tener buenas cualidades y a la vez ser una persona que se interesa por él, que tiene autoafirmación, que sabe defenderse, que sabe hablar, que sabe expresar sus propios intereses sin dañar a los demás, sin atacar a los demás. Así que, por mi parte, no creo que trabajar con devoción es síntoma de seguidor de Gandhi. En el sentido de que, o dar la otra mejilla. No, al contrario. Es una persona bien puesta en el mundo, pero que trabaja sin agredir a los demás, pero a la vez defendiéndose. De todas maneras, si hay algunas carencias en estos aspectos, en cómo trabajar, digamos, ante conflictos, digo esto porque yo estudié hace poco, terminé una carrera de resolución de conflictos, alternativa de conflictos, mediación, y vi que muchas de las cosas que se aprenden en el curso son cosas que un practicante de la conciencia de Krishna, bien situado espiritualmente, podría desarrollar normalmente. Hay algunas cositas que uno sí tendría que aprender, pero se puede trabajar resolviendo problemas con otras personas de una manera completamente consciente de Krishna sin ningún problema. Digamos que no hace falta ser alguien malo o abandonar la devoción por Krishna así que el ejemplo que ahí cita Muktinath de la cobra y Narada viene bien al caso. La cobra sabía cómo relacionarse con personas que lo molestan. Pero lo que yo diría es que tampoco te debería ser un devoto que asuste, como hizo la cobra. Hay maneras elegantes, comunicacionalmente elegantes, de trabajar cuando uno es molestado también. Bien. ¿Me escucharon bien o se cortó recién toda esta respuesta? Levanten los pulgares o bajen los pulgares. Bien, perfecto. Perfecto. Bien. Hay una pregunta más de Ramay Das. ¿Dónde quedan los problemas entre los devotos? Qué tema, A ver, ¿a qué se refiere esa pregunta?
como dónde quedan. En todas partes quedan. A ver si podría explicar Ramay Das más esa pregunta. ¿O alguien la entiende? Esa pregunta es de Facebook, Kirti. Sí, sí, Prabhu. No sabría a qué se está Sí, refiriendo. ¿Dónde quedan los devotos? A ver si me doy una Sí, idea. Ramay Dasa de Nicaragua dice. ¿Dónde quedan los problemas entre los devotos? Como acabo de hablar, en lo personal, pienso que hay muchas cosas para trabajar en el área interpersonal. Es un área que nosotros, por ejemplo, nosotros en la primaria aprendemos a leer y a escribir, pero no aprendemos a comunicarnos. No hay ninguna materia ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad que enseña a comunicarnos. Es tremendo eso, ¿no? A pesar de que eso es algo que lo hacemos todo el tiempo. Eso iba a ser la clase anterior que al final no pude darla esa vez que hubo una tormenta en Sudán. ¿Recordás Bueno, que queda para te había dicho de queda que iba para a la dar la próxima. clase del arte? Claro, el arte de la comunicación, el arte, ¿no? El yoga de la comunicación, algo así. Y ya tenemos título para la próxima. Ya tenemos título para la próxima. Ahí está. Rápido, Arizona. Los problemas personales, dice Ramaidas. Problemas personales. Bien. Para todo hay ciencias. Y vieron que está Sat, Chit. Chit significa consciente. Un espiritualista, un devoto, tiene que entonces ser consciente de todas las áreas que se podrían trabajar, ¿no? Entonces, si hay problemas personales, averiguar si el problema personal es psicológico, o es comunicacional, o es espiritual, o es económico, o es de prejuicio, o es cultural. Averiguar eso y tratar de trabajarlo. Hay muchas maneras. Bien. Y ¿Puedo hacer Muktinal una dice, última? me refiero a... Sí. Prabhu, ahora con relación a lo que estaba diciendo acá, lo último, y con relación a lo que usted habló primero, quisiera si me pudiera como desasnar un poco acerca de eso, porque ahora usted está diciendo que, bueno, las personas deberían cambiar en cierta forma, tener más tolerancia y todo eso. Pero cuando habló al principio, cuando empezó la clase, usted dijo que las personas podían ser, no tenían que cambiar nada, que podían ser, y usted dio la analogía del argentino, no, escuchame, che, chabón, vení que te voy a dar conciencia de Krishna, vení que yo te lo voy a hablar. Que podía hacerlo de cualquier manera y que no, en ese sentido uno no debería hacerlo. Yo me topé, un ejemplo, con casos en que yo soy brahmana, escuchame vos, yo soy brahmana, ¿eh? ¿Vos quién sos? Yo soy brahmana. Entonces yo sería el que debería cambiar y verlo como que, bueno, es así, tiene su argentinismo adentro, tiene su porteño adentro, y entonces que no cambie, pero mientras me dé una buena instrucción, o qué otra cosa quiso decir con eso de que no debemos cambiar, porque naturalmente la vida nos lleva, yo ya que tengo 60 años, usted tiene menos, nos va llevando a cambiar automáticamente. O sea, todo aquello que cuando nosotros éramos jóvenes, hoy ya no reaccionamos de la misma manera, hoy ya vamos más lentos por el mundo, hoy ya pensamos las cosas de otra forma, hablamos de una forma diferente, tal vez más pausado, ya no tenemos aquel, no, te voy a agarrar el pescuezo si no me entendés, y pa, pa, pa. No, hoy ya vamos a tratar de llegar a un entendimiento. Por eso no entendí eso que usted decía, que no deberíamos cambiar. ¿En qué sentido usted decía eso de que no deberíamos cambiar y que podíamos seguir siendo de la misma forma e igual seguir ser conscientes de Cristo? Le agradezco. Claro, es una buena pregunta. No, Hare Krishna, ¿Perdón? una buena pregunta, Chaturvusha.
Muy Por eso, buena pero pregunta. Voy a sacar el video. Si no se escucha bien, saco el video. No, ahora se escucha bien. Bien. Es una buena pregunta. Que hay dos cosas que nos constituyen, materialmente al menos. Guna y karma. Eso dice el Bhagavad Gita. Bhagavad Gita dice, de acuerdo a eso, nosotros nos posicionamos en el mundo, en nuestros deberes, en nuestra guna y karma. El karma es lo que yo digo de que uno debe respetar. El guna es algo que uno debe cultivar. Eso es la parte que uno tiene que trabajar. El karma es lo que somos, lo que nacemos, nuestro temperamento, como somos. El guna son las cualidades. El guna ahí es donde sí podemos trabajar, de pasar de un argentino en la modalidad de ignorancia a un argentino en la modalidad de la bondad. Pero va a quedar un argentino. No que para transformarse en la modalidad de la bondad, ahora yo me transformo en hindú, o me transformo no sé en quién, que tengo que cambiar todo porque... No, sos el mismo. Pero lo que trabajaste son en cualidades. Entonces eso lo que se cambia es la guna, las modalidades. Y esto es la 9ª experiencia del yogi, es trabajar con todas estas áreas para purificar las 10 áreas del argentino, el uruguayo o el puertorriqueño. Por ejemplo, si un argentino come asado, capaz puede seguir comiendo asado. Si culturalmente él se sentía muy feliz compartiendo con los amigos un asado, bueno, hagamos esto con la guna adecuada para la vida espiritual. Pero no hace falta dejar el karma. Si el karma era ese, que vos te sentías feliz haciendo el asado y compartiendo con amigos, bueno, hacé el asado vegetariano y hacé lo mismo. No es que ahora tienes que transformarte, no, eso es maya o lo que sea. No, seguís siendo lo que sos, pero trabajar en tus gunas. Y eso hace que, bueno, puedas trabajar mejor. Con la música también, ¿no? ¿Me estás escuchando? Si ¿Cómo? tocaba, por ejemplo, si tocaba la guitarra antes, por ejemplo, algo así sería, ¿no? Claro, si tocaba la guitarra y hacías música, seguías haciendo música, y si la guitarra era el amor de tu vida, y bueno, dale con la guitarra. A veces es la música, el amor, y entonces puedes tocar cualquier instrumento. Pero si la guitarra es todo lo que... Bueno, igual eso no hace mucho a la personalidad, es un instrumento nada más. A veces las inclinaciones, los temperamentos que tenemos, es trabajar eso. Porque ¿qué sucede? Si nosotros cubrimos eso, de alguna u otra forma eso va, o sea, tapar el karma, eso dice Krishna, Mityachara, tapar el karma. Poder restringir los objetos de los sentidos, pero el gusto va a permanecer. Después, el otro verso, el Mityachara, dice, uno puede restringir los sentidos de la acción. Aquel que restringe los sentidos de la acción, ¿cómo dice el verso? Perdón, ya lo voy a buscar. Ya me olvidé. No puede ser que lo tengo. 6. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Eso es lo que no queremos ser. Y después hay otro verso en este mismo capítulo que dice... 3:6, ¿verdad? Incluso el hombre, el 33, y ese es el 6, y luego está el 33, que dice, incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las 3 modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión? Este es un capítulo tremendo del capítulo 3, ¿no? Que anima a la integridad, ¿no? Anima a ser uno mismo, karmáticamente hablando, no en guna. Guna tenemos mucho para trabajar. De eso se trata el Bhagavad Gita. Por eso cuando Prabhupada decía estamos creando una escuela de brahmanas,
no es que nos estaba haciendo cambiar de profesión, que si nacimos Shudra, Vaishya o Yatri, ahora tenemos que ser brahmanas. Lo que él quería en cualidad ser brahmanas. Desarrollar las cualidades brahmínicas, no necesariamente las actividades brahmínicas. ¿Está bien? Así que eso todo lo podemos hacer. Un partidito de fútbol entre devotos. Bueno. Gracias, Prabhu. ¿Qué va a hacer? Dice acá. ¿Está bien? Él acá Muktinat dice, me refiero a eso de trabajar con espíritu de devoción y no exigir nada de reconocimiento material, siendo que el empleo en cuestión es material. Sí, no hay problema. ¿Para qué exigir algo reconocimiento material? Si en el trabajo no vamos para eso. Reconocimiento material, o sea, lo que sí podemos pedir es un reconocimiento, si es válido o tenemos derecho, para ascender laboralmente a otros puestos, y eso sí, ¿no? Pero reconocimiento material en el sentido que nos alaben, no necesariamente, eso ya es parte. Digo, eso sentido. que dice Prabhu Muktinat, Param, también Sí. es bueno en el sentido de que, por ejemplo, si hay un reconocimiento, no es que estamos buscando lo personal, pero como, o sea, es más o menos hilado con lo anterior que estabas hablando, es bueno en el sentido de la prédica, que un Hare Krishna sea reconocido, ¿ves? Como por ejemplo salió ahora, ¿no? Un Hare Krishna estuvo orando cuando asumió el presidente de Estados Unidos, eso fue noticia mundial, ¿verdad? Entonces, un reconocimiento así a veces es bueno, no para que uno, por cultivar el ego falso, no de uno, sino por la prédica, ¿no? Por el movimiento. Por eso digo. Sí, no sé. el verso del Bhagavad Gita, el capítulo 5, dice que si uno actúa en trabajo con devoción, uno dice algo así como que todos se vuelven amigos de él y él se vuelve amigo de todos. Así que creo que puede ser un muy buen compañero, una persona consciente de Krishna. Va a tratar siempre de ayudar a los compañeros, de no envidiarlos, ¿no? De no competir con ellos, de ser tolerante, de ayudarlos. Y eso va a traer el reconocimiento naturalmente. Eso sí. Pero nunca hay garantía, especialmente cuando uno está con personas muy envidiosas. Que las personas envidiosas, inclusive a personas que trabajan con espíritu correcto, se pongan envidiosas inclusive de personas de ese tipo de personas, ¿no? Sucede también. Y ahí, ¿qué vamos a hacer? No vamos a ponernos a defender. No, si yo quise hacer el bien, yo siempre hice el bien, yo siempre ayudé a mis compañeros. No, ya está. Bueno, si querés pensar así, pensá. Pero yo no lo estoy haciendo por mis compañeros. Lo estoy haciendo para Dios. ¿No? Y después, lo que opinen los demás, ¿qué va a hacer? Nosotros no podemos hacer las cosas por lo que opinan los demás, porque eso no es trabajo con devoción. Eso es trabajo pendiente de lo que dicen los demás. ¿Está bien? Es un arte el trabajar en conciencia de Krishna. Ya sé que hay muchos problemas. Pero bueno, hay que aprender. Bien, estamos en tiempo. Les agradezco mucho. No quiero extenderme ya más. Gracias por darme la oportunidad de compartir aquí con ustedes. Gracias a Arisudana, Kirti. Muchas gracias por emplear de tu tiempo para con nosotros. Muy amable. Gracias también a Devakinanda, Jorge, Prahlad, todos los que participaron, toda la gente de Facebook. Un abrazo grande. Y acepten el regalito. Muchas gracias. Muy amable, Gracias a como ustedes. Nos vemos siempre. prontito.
Un gusto verte siempre, Hare Krishna. Reverencia a ti y dale reverencia, por favor, a tu esposa y a ¿cómo se llama? A Kripa Kripa Moya. A Kripa Moya. La otra vez le di. Ah, Sí, sí. mi gran amigo. Y le mandé tu WhatsApp, no te escribió, ¿no? No, no me escribió nada. No te escribió, ¿no? No. Ahora le voy a mandar otra vez, para Ok. recordarlo. Bueno, muchas gracias, Hare Krishna. Hasta la Hare próxima. Krishna, nos vemos. Hasta Reverencias. la próxima. Hare. Hare Bolo. Hare Krishna.